Tribunal Constitucional. Señorita abogada, tiene el uso de la palabra para informar oralmente la vista de sus 3 expedientes. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. En el primer expediente número 4828-2012, el demandante solicita se le otorgue pensión de renta vitalicia por incapacidad, enfermedad profesional, al padecer de neumoconiosis, originada por haber realizado labores mineras en la empresa Chougan Hierro Perú. De la revisión del expediente se advierte que el recurrente presentó el certificado médico, ¿no?, expedido por la comisión evaluadora con fecha del año 2005. Asimismo, ha presentado el certificado de trabajo de haber laborado en la empresa como trabajador minero. Sin embargo, verificados estos medios probatorios, en este caso se le aplicaría al demandante la ley 26790. Al haberse expedido el certificado médico en el año 2005. Sin embargo, el juzgado vio por pertinente pedir un informe a la empresa para que señalara con quién tenía el convenio del seguro complementario de trabajo de riesgo, a lo cual informaron que el señor, como trabajaba como empleado, más no como obrero, no tenía cobertura de ningún seguro de trabajo de riesgo. En tal sentido, nosotros, como la ONP, como parte demandada, solicitamos que se confirme la sentencia que declaró improcedente, por cuanto el señor no tiene cobertura alguna con nosotros, la ONP demandada, y tampoco la empresa no ha señalado quién va a ser la aseguradora responsable de cubrir este tema de incapacidad de labores. En el segundo caso, es el expediente dentro del número de orden 13, el expediente 4877 del 2012, el demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación bajo los alcances del decreto ley 19990. Asimismo, que se le reconozca adicionalmente a los años ya reconocidos por la administración, 13 años. Él señala haber trabajado en la empresa Compañía Inmobiliaria ISA desde el año 52 al 95. Sin embargo, el único medio probatorio que presentó el señor fue su propia declaración jurada de haber laborado en dicha empresa, no habiendo cumplido con los lineamientos establecidos por ese ilustre tribunal en la sentencia 4762 del 2007 y su aclaración, tales como documentos como declaración jurada del empleador, certificado de trabajo, boletas de pago, entre otras. En tal sentido, solicitamos también nosotros que en este caso se confirme la sentencia de vista que declaró improcedente la demanda. Y el tercer expediente por el cual he solicitado el informe es el expediente 4895 del 2012, en el cual también el demandante solicita se le otorgue pensión de jubilación bajo los alcances del decreto ley 19990. Asimismo, solicita
que se le reconozca años adicionales a los ya reconocidos por la administración, y en este caso el único certificado, solo adjunta certificado de trabajo, más no otros documentos que permitan acreditar fehacientemente la relación laboral de los años que solicita. Eso sería todo. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Gracias. Expediente número 18, causa número 18, expediente 4893-2012, proceso de amparo, iniciado por don Magno Martín Izaguirre Yajat contra Compañía Minera Colquisiri, Sociedad Anónima. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Rudy Wilber Cáceres Torres. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Muy buenos días, señor presidente, muy buenos días, señores ilustres magistrados. El presente proceso de amparo sube al haberse declarado fundada una queja de derecho que ha sido promovida por nosotros al habérsenos denegado el recurso de casación, el recurso extraordinario de este recurso extraordinario. Sube como consecuencia del expediente número 049-2012. ¿Qué es lo que buscamos en primera instancia? En la decisión emitida por el juez especializado constitucional se declaró fundada nuestra demanda con el pago de costas, al haberse producido la vulneración del derecho incoado. Se trata de un proceso de naturaleza laboral en el cual la empleadora despidió sin expresión de causas al demandado. Entonces el caso es estimatorio, se declaró fundada con condena de costos. En segunda instancia, por apelación de la demandada Minera Colquisiri, la sala nos mantiene la condena, mantiene la sentencia, pero nos niega el extremo de las costas y costos. En ese sentido hemos recurrido a la queja mencionada y hoy lo que pretendemos es que esta sentencia sea estimatoria con condena de costas. ¿Qué es lo que alega la parte, la empleadora, y en este caso la parte demandada para el no pago de costas? Ellos alegan e invocan el Código Procesal Civil, señalan de que se ha producido el allanamiento y que por lo tanto no cabría la condena de costos. En ese sentido nosotros hemos analizado la jurisprudencia de este Honorable Tribunal Constitucional y en el expediente número 3143-2012, es una sentencia expedida en octubre de este año, en la cual el señor Néstor Félix Ramos Rodríguez demanda a la ONP en similar situación el pago de costas. En similar situación por allanamiento obtiene sentencia fundada por este tribunal. Lo mismo ocurre en el caso 3179-2012, en el cual el señor Pedro Olivares Calixto también demanda a la ONP por el pago de costas, también por la misma situación de allanamiento. Ahora, en este caso en particular, señor presidente, señores magistrados, queremos señalar de que ni siquiera se ha producido un allanamiento pleno, como señala el Código Procesal Civil. En primera instancia, el allanamiento, según la nueva procesal civil, nos dice que el demandado puede allanarse, pero en el primer caso expresa la pretensión dirigida contra él, con lo cual concluye la solución, concluye el proceso, concluye el litigio. Pero sin embargo, en la conducta procesal de este demandado en particular no ocurrió eso, porque después de haberse allanado a la demanda, a los días después, presenta un escrito con fecha 27 de julio del 2010, en el cual desnaturaliza su anterior allanamiento, es decir, es un caso mucho más grave. ¿Qué es lo que presenta? Le manda una carta notarial al trabajador y le dice: señor trabajador, tiene usted 3 días para presentarse a trabajar, si no, de lo contrario lo despedimos. Si el trabajador hubiera acudido al centro de labores, se hubiera producido naturalmente una sustracción de la materia, con lo cual nuestro caso se hubiera quedado posiblemente sin mayor situación. Entonces el trabajador puso conocimiento de este hecho al juez, y el juez se pronunció de esta situación en la sentencia. Posterior a eso, como el trabajo no acudió, la empleadora pretendió despedir en pleno proceso de amparo laboral al trabajador, diciendo: señor, no te presentaste a trabajar, por lo tanto está despedido. Entonces, y esto ocurre en foja 99 del expediente. Como estos recursos procesales se presentaron cerca de unos 3 o 4 escritos por alrededor de 3 o 4 meses. Entonces, por lo tanto, incluso agregamos además que ni siquiera estamos ante un allanamiento puro.
Es decir, la litis no concluyó con este allanamiento. No ocurrió allanamiento o sentencia, sino ocurrió una serie de estrategias procesales, dilatorias, innecesarias, que llevaron más de 4 meses la obtención de una sentencia fundada y diferentes decisiones judiciales que tenían que decirle a la parte y analizar estas situaciones. Por ese sentido, señor presidente, señores magistrados, solicitamos que se declare fundado esta queja de amparo, condenamos expresamente a la parte demandada al pago de costas y costos de proceso, que es una persona natural en este caso, en aplicación extensiva de estas jurisprudencias, y tomando en cuenta el criterio que la parte ha tenido que transitar por el proceso constitucional para la satisfacción de su derecho constitucional. Muchas gracias. Señor abogado, se trata de un despido incausado, un despido arbitrario, ¿correcto? Sí, un despido incausado. Pero cuando usted plantea la demanda, ¿en qué momento se allana la empresa minera a la pretensión? ¿Con la sentencia, en segunda instancia? El allanamiento se produce con la contestación de la demanda. O sea, de inicio. Se corre traslado de la demanda y se allana. Es correcto, señala. Ya. Pero la ejecución del allanamiento no tiene eficacia, ¿no? El trabajador no vuelve a su centro de trabajo. Vuelve al centro de trabajo, pero después de que se producen estas, después del allanamiento que se produce por la parte demandada, el empleador nuevamente o demandado manda varias cartas notariales al trabajador, señalándole que si no acude al centro de labores lo despidió efectivamente, lo cual era incoherente porque ni siquiera estaba, por supuestamente no hubiera acudido 3 días a trabajar, aplicó una norma incoherente desde nuestro punto de vista. Y después de esta litis, al obtener sentencia en primera instancia, es en ese momento que el trabajador, con la sentencia, en cumplimiento de esta sentencia, acude al centro de labores, no con el allanamiento. Ya, y después pero se apela esa sentencia, ha ido el superior. Nosotros obtenemos sentencia fundada en todos los extremos, es la parte demandada la que apela, y es el extremo de costas. Ya. Hay que revisar con cuidado ese expediente, ¿no? Porque es una conducta un poco sinuosa de la empresa minera. Se allana, pero no se allana en términos reales. Y usted apela la empresa minera, ¿por qué? Por costas, fundamentalmente. Ella estimaría que si es que ha habido allanamiento no tiene por qué pagar costas. Efectivamente, la empresa minera interpone el recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, pero debemos relevar que incluso esta propia empresa minera se allana y después solicita al propio juez la conclusión del proceso. Es decir, tiene una conducta que en primera instancia pareciera un allanamiento, pero en realidad ni siquiera termina siendo un allanamiento puro, sino una conducta dilatoria. Bueno, hay que revisar cuidadosamente el expediente. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Gracias. Causa número 29, expediente 4932-2012, proceso de amparo, iniciado por doña Sadit Blanca Chávez Daza contra Hotelera Costa del Pacífico, Sociedad Anónima Swiss Hotel. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra la abogada Macarena Morales Mailé. Señorita abogada, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, señores magistrados, señor presidente. En el presente caso nos encontramos ante un amparo. La demandante, que fue trabajadora del hotel, demanda indicando que ella había sido víctima de un despido fraudulento. En primera instancia, el juzgado le otorga la razón, la empresa formula recurso de apelación y en segunda instancia la resolución es revocada, ella plantea su recurso de agravio constitucional. En este caso nosotros nos presentamos solicitando que se confirme la resolución de segunda instancia, indicando que en este caso no ha existido un despido fraudulento. Pasamos a explicar por qué. En este caso la trabajadora presentó un descanso médico y no se presentó a trabajar. Pasados los días del descanso, se envió a una asistente social a su domicilio a fin de que verifique el estado de salud de la demandante, pueda conocer si ella tenía alguna necesidad, y al acudir la asistente social a su domicilio no le encontró, la persona que la atendió no le pudo brindar mayor información. Cuando concluyó el descanso médico y ella se reincorporó a trabajar, la gerente de recursos humanos de la empresa le consultó dónde era que ella se había encontrado. Ella mencionó que se había ido a una rehabilitación en horario de la tarde y luego se le indicó que la asistente social la había visitado durante la mañana, con lo cual dijo que había estado en un centro estético haciéndose un tratamiento. Entonces, frente a esto que afirmó la demandante a la gerente, se le envió una carta pidiendo que ella explicara cómo así, si estaba en descanso médico, había estado no reposando, que era la orden del médico, sino realizando otras labores. Frente a lo cual ella dijo que que el médico le había recomendado que bajara de peso y era por eso que ella había ido a un centro estético.
Entonces, justamente al solicitársele que ella explicara esta situación, al no poder ella explicar el por qué había incumplido su descanso médico, la empresa lo que le imputó fue incumplimiento de obligaciones y brindar información falsa a la empresa. Esto en primera instancia, el juzgado tomó totalmente los dichos de la demandante, pero ya en segunda instancia, a la cuarta sala civil, al momento de analizar el caso, lo que indica es que la demandante dice que su despido fue fraudulento, pero no logra acreditar cuál ha sido el fraude, cuál ha sido la mala fe de la empresa. En este caso, lo único que la empresa le cuestionó, nunca se cuestionó su descanso médico, que ella es lo que pretende decir. La empresa no niega que ella haya presentado un certificado de descanso médico. Lo que se cuestionó fue justamente si ella se encuentra con una incapacidad y el médico le recomienda descansar, debería cumplir la orden del médico. Ese fue su incumplimiento, no el hecho de tener o no tener descanso. Nosotros no hemos cuestionado la validez del descanso. A cualquiera de nosotros nos podrían otorgar un descanso médico y no porque yo estoy en descanso médico y tengo una justificación para no asistir a laborar, voy a ir a la peluquería o al club o al gimnasio. Eso fue justamente lo que se cuestionó. Y su argumento respecto de que el médico le había recomendado bajar de peso, igual a cualquiera de nosotros el médico nos podría recomendar bajar de peso y eso no implica que yo me voy a ir dentro de mi horario de trabajo o cuando debo realizar otra labor al gimnasio. Entonces, sobre la base de lo manifestado, se podría considerar ya a criterio del tribunal si existe o no existe una justificación de las causas, pero las causas son tales y no fueron inventadas. Ella no negó que la asistente social haya acudido a su domicilio, ni tampoco que había incumplido su descanso médico yendo a un centro estético. Sobre esa base, nosotros solicitamos que se confirme la resolución de segunda instancia. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 17, expediente 4891-2012, proceso de habeas corpus, iniciado por don Juan Dávila Vázquez contra el juez del cuarto juzgado penal de la Corte Superior de Justicia de Lima y otros. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado William Solier Guevara, y por la parte demandada, en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, el abogado Edwin Saúl Valera Mendoza. Parte demandante, el doctor William Solier Guevara. Sí. Sí, doctor. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señores magistrados, es motivo de este informe solicitado para pedir a esta digna sala que se sirva declarar fundado el recurso de habeas corpus interpuesto. En razón que, conforme podemos advertir de la lectura del expediente, en el proceso que se tramitó inicialmente ante el cuarto juzgado penal de Lima, se han vulnerado las normas esenciales que garantizan el derecho al debido proceso. El mismo que cabe resaltar se encuentra protegido por el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Estado, artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se emite una sentencia condenatoria contra mi patrocinado sin mayor elementos de prueba que determinen su responsabilidad, ya que solamente se basan en simples subjetividades, amparándose en la manifestación que la menor agraviada dio con fecha 12 de octubre del año 2001 a nivel policial, pero sin tener en cuenta que dicha manifestación que la menor dio inicialmente fue desvirtuada posteriormente en sede judicial. Hay que tener presente que el fin de la investigación es el de lograr el mejor esclarecimiento de los hechos. Entonces, si la menor en sede judicial se ha retractado, ha dicho que todo era mentira y que había sido inducida por su profesora de aula para que diga las mentiras que dijo en sede policial, entonces se debió advertir que no se estaba probando fehacientemente la responsabilidad del procesado, pero sin embargo el juzgado, lejos de advertir esa prueba que determinaba la no responsabilidad penal del procesado, procede a sentenciarlo a 10 años de pena privativa de libertad y al pago de una reparación civil de 8.000 nuevos soles. Se interpone recurso de apelación contra la citada sentencia,
la tercera sala penal, el colegiado B, sin mayor criterio de conciencia, lo único que hace es confirmar la sentencia, exponiendo hechos que no se ajustan a la realidad. Porque si nosotros revisamos minuciosamente el expediente, podemos advertir que la única prueba existente en toda la investigación es la declaración que la menor vertió a nivel policial. Sin embargo, en el punto tercero de la resolución de vista que emite la tercera sala penal, dice que se ha acreditado la verosimilitud del derecho invocado y cita pruebas inexistentes, lo que a mi criterio la tercera sala penal ha incurrido en delito de prevaricato. ¿Por qué? Porque se basan, en primer lugar, en un protocolo de pericia psicológica donde ni siquiera advierten que la menor, al ser examinada por el especialista encargado, dice expresamente que lo que ella había dicho había sido porque había sido inducida por su profesora de aula para que diga mentiras y para que diga cosas feas referentes a su papi, como le dice al menor. Inclusive me tomo la molestia de reproducirlo, que son 3 líneas, donde a fojas 35-37 de la pericia psicológica dice: yo he hablado mentiras, cosas feas, la señorita Irene me dijo cosas malas, ella era auxiliar, me decía que dijera cosas feas del pipí de mi papá, eso no es cierto, mi papá me cambia el pañal porque me orinaba en la cama, yo le conté eso a la señorita Irene, y es la señorita Irene, la profesora de aula, que es la que interpone la denuncia. No interpone la denuncia a otra persona, es la señorita la que interpone la denuncia, luego de lo cual se lo lleva a su domicilio a pernoctar durante 2 días, tiempo suficiente para que la pueda preparar, adiestrar, porque a esa edad es cierto, una criatura es vulnerable, pero eso no quiere decir que por su vulnerabilidad sea el procesado el responsable de los hechos que indebidamente se le imputan. Más aún, si él ha manifestado en su declaración instructiva que él, al momento de ocurrido los hechos, no se encontraba presente, porque él por motivo de trabajo para viajando, y cuando ocurrieron los supuestos hechos él se encontraba en la ciudad de Caracas, en Venezuela. Entonces, no podemos determinar su responsabilidad absoluta como indebidamente lo expone tanto el juzgado penal respectivo como la tercera sala, que tanto en su tercer considerando como en el quinto considerando de la resolución manifiesta que se ha acreditado la responsabilidad penal, cuando sin embargo la única prueba existente, la cual cuestionamos, es la declaración a nivel policial de la menor. Señor abogado, ¿por qué delito se le acusa a su patrocinador? Por delitos de actos contra el pudor, señor presidente. Actos contra el pudor. Actos contra el pudor. Y el día que ocurrieron los hechos él estaba en Caracas. Así es, señor presidente. Actos contra el pudor. ¿Qué edad tiene la menor? Al momento de que se presenta la denuncia, sí. La menor se encontraba a escasos 5 o 6 días de cumplir los 5 años de edad. A 5 o 6 días para cumplir 5 años de edad. Así es, señor presidente. Muy bien, vamos a escuchar al señor abogado de la Procuraduría para ver qué nos puede decir. Como tiene hecho réplica y dúplica, después puede tomar el uso de la palabra. Dígame, tiene el uso de la palabra, señor abogado. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señores miembros de este ilustre tribunal, los hechos así expuestos por el accionante constituyen hechos, medios de defensa que el accionante durante el desarrollo del dicho proceso ya hizo valer. Sin embargo, equivocadamente recurre a la jurisdicción ordinaria basando su pretensión en un tema de valoración de pruebas, pues en su demanda señala de que presuntamente el magistrado tanto de primera y de segunda instancia lo habrían condenado sin tener en cuenta los medios probatorios obrantes en autos. Señor presidente, respecto a este ilícito penal por el cual ha sido sentenciado el favorecido, se trata del delito de actos contra el pudor. En ese sentido, tratándose de delito contra el actos contra el pudor, pues para su consumación, pues se sabe que es un ilícito que normalmente se comete pues en la clandestinidad, y en ese sentido pues la declaración de la menor pues constituye a veces el único medio probatorio para
determinar o no la culpabilidad, que en este caso es el favorecido. Entonces no puede señalar el accionante de que los magistrados emplazados solo se han basado en la declaración. Pues es obvio de que tratándose de este ilícito penal, pues su declaración constituye el único medio probatorio. Ahora, respecto a la valoración de pruebas, ya este ilustre tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha establecido de que la valoración de las pruebas es una facultad exclusiva que le compete a la jurisdicción ordinaria y no a la jurisdicción constitucional. En ese sentido, me permito citar jurisprudencias como en presente caso se han recaído en el proceso 6133 del 2007, proceso de habeas corpus 5792 2007. Entonces queda claro de que no solo basta que el accionante pues señale que se ha vulnerado su derecho al debido proceso, el derecho de defensa, no basta solo con invocar, sino que debe acreditar realmente de que ello así ha sucedido. Y es más, en primera instancia ha sido sentenciada y interpuso recurso de apelación, el cual, pues como ya le he señalado, los magistrados emplazados, en base a los medios probatorios, pues ha confirmado. Ahora, en otro extremo, estaba observando la demanda del accionante, cuestiona también de que los magistrados emplazados se hubiese valido solo en este caso, reconocimientos médicos legales, tanto el psicológico como el físico, en el cual señala de que los médicos legistas, en este caso del Ministerio Público, no se habrían ratificado. En ese sentido, ya existe un acuerdo plenario, me permito citar, es el número 2 del 2007, CJ-116, en el cual ya la Corte Suprema ha establecido de que la no ratificación de los medios probatorios, en este caso de parte de los personal de medicina legal, no implica pues de que estos medios probatorios se excluyan o que se anulen. Eso está muy claro. En ese sentido, señor presidente, al no existir vulneración alguna de derecho constitucional, solicito a su colegiado que usted preside se sirva a desestimar el presente proceso de agravio constitucional y se declare improcedente. Señor abogado, su derecho a réplica. Bueno, lamentablemente voy a tener que hacer un pequeño resumen porque es un tema, como usted puede observar, tedioso y delicado de analizar, ¿no? Solamente quiero hacer un pequeño resumen, ya que el colega agregó algunas cosas. En cuanto a la pericia psicológica, en cuanto al reconocimiento médico legal, hay que tener presente que si bien es cierto que el certificado médico legal determina que la menor ha sufrido lesiones, también es cierto que en el punto 5 de su manifestación policial refiere que esos golpes fueron consecuencia de una caída que tuvo. Ahora, pero lo más importante que es necesario poner en conocimiento de esta digna sala es que además de todos los vicios procesales que han existido en la tramitación del proceso que se tramitó ante el Poder Judicial, también ha habido un conflicto de leyes. Ahora, hay que tener presente que cuando se inició, al momento de ocurrido los hechos, supuestamente, se encontraba vigente la ley 26.293, la cual se encontraba vigente hasta el día 25 de mayo del año 2001, que penalizaba el delito de actos contra el pudor con una pena no mayor de 8 años para el presente caso. Y posteriormente, a partir del día 26 de mayo del año 2001, entra en vigencia la ley 27.459, que ya penaliza con una sanción más grave, que extiende hasta 10 años. Ahora, si nosotros revisamos el expediente, vamos a advertir de que existe insuficiencia probatoria, porque en ninguno de los interrogatorios que se ha llevado a cabo en sede judicial se ha podido esclarecer la fecha en que ocurrieron los hechos, para poder determinar cuál es la ley que realmente correspondía aplicar. Entonces, en este caso, tratándose de una persona que ha sido condenada a 10 años de pena privativa de libertad injustamente, resulta procedente que se aplique lo dispuesto en el inciso 11 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, ¿no?, que establece que se debe aplicar en estos casos la ley más favorable al reo, lo cual establece también el artículo 6 del Código Penal, que se aplica la ley que se encuentra vigente al momento de ocurrir los hechos. Entonces, hubiera sido necesario en el interrogatorio, tanto a la menor como al procesado, preguntarle
para determinar las fechas exactas, si él estuvo o no estuvo entre enero a octubre, lo cual él lo ha negado, pero no hay ninguna otra prueba que determine lo contrario. Sin embargo, lo sentencian con una ley que entró en vigencia a partir de mayo, cuando mi patrocinado ha manifestado expresamente que él en ese momento no se encontraba en la ciudad de Lima. Señor abogado, ¿usted este último argumento lo esgrimió, lo sustentó en el Poder Judicial? Señor presidente, yo recién me he apersonado hace 2 días al proceso, porque lamentablemente el colega que vio el proceso por motivo de trabajo se encuentra fuera de la capital, pero he podido estudiar el expediente y he sacado mis propias conclusiones de lo que he podido advertir, que han habido una serie de vicios procesales. Bueno, dígame, su cliente entonces está detenido y está condenado. Sí, señor presidente. 10 años. Sí, señor presidente. Ese documento que usted leyó hace un momento, ¿quién lo redactó? De la niña, cuando dice que lo que usted leyó, o sea, ¿quién lo redactó? Lo que acabo de leer, sí. obra en la pericia psicológica. La pericia psicológica... Eso obra en la pericia psicológica, dice que... En la pericia psicológica, ahí... le cambiaba pañal nomás a la niñita y que no había tocamientos indebidos. Sí, señor presidente. La pericia psicológica, al momento que la menor es analizada por el psicólogo encargado, ahí no redactan. ¿Y la niñita qué edad tiene ahora? ¿10 años? Actualmente va a cumplir 17 años. ¿Cuánto? 17 años va a cumplir actualmente. 17 años. Sí, inclusive... Pero tenía 5. Sí, señor presidente. Cuando ocurrió esto, y ya pasaron 2 años. Sí. Y entonces ya salió también su cliente de 10 años de cárcel. No, señor presidente, porque mi cliente se encontraba como rueda docente porque desconocía la existencia del proceso y recién fue capturado por la policía en diciembre del año 2010. Inclusive se ha presentado en autos una declaración jurada donde la menor refiere que lo que manifestó, que ella se acuerda que lo que dijo eran puras mentiras porque había sido inducida a decir esas mentiras en contra de su papi, pero que sin embargo que le tiene un gran afecto, un gran cariño y que lo quiere mucho, cuando sin embargo una menor que es víctima de abuso sexual, de acto contra el pudor, por lo general tiene resentimiento hacia la persona, tiene un trauma psicológico, pero sin embargo la menor hasta el momento le tiene un gran cariño, un gran afecto al procesado. Muy bien, su derecho a dúplica, señor abogado. Gracias, señor presidente. Queda claro que el accionante lo que pretende es pues de que vuestra justicia constitucional haga las veces de superinstancia de la jurisdicción ordinaria. Permito citar como último una jurisprudencia de este ilustre tribunal, el expediente recaída en el expediente 1230 del 2002, en el cual se ha señalado de que no es procedente el habeas corpus para discutir o ventilar asuntos ya resueltos, tales como la determinación de la responsabilidad criminal, la valoración de las pruebas, la suscripción de la conducta, constituye una facultad de la jurisdicción ordinaria. Lo contrario, pues, transgredería el principio de exclusividad y función jurisdiccional de los magistrados emplazados. He escuchado el informe oral, la causa queda del voto. Señor presidente, en las restantes causas programadas para el día de hoy, las partes no se han presentado a informar. Quedan al voto todas las causas pendientes. Se levanta la audiencia pública.